Quisiera que hagamos un pequeño recorrido chiquitito para saber dónde estamos posicionados, porque entendemos esto de que todo se trata de una construcción. Así que si se trata de una construcción, Dios nos fue hablando cosas en construcción. Así que bueno, arrancamos el año por ahí hablando de avanzar, creyendo y viviendo como alguien que lo tiene todo en Cristo y disfrutando de las riquezas espirituales a las que por medio de Él tengo acceso. Todo esto lo pueden buscar en YouTube, si lo quieren, porque solo voy a decir algo muy cortito, pero todas las prédicas de las diferentes personas están en YouTube si ustedes quieren profundizar en cada una. Después hablamos de avanzar de forma de que lo que oímos no sea solo información, sino que se traduzca en vida, que podamos experimentar. Vamos con la otra. Permitiendo que Dios se exprese a través nuestro con libertad, entendiendo que somos un cuerpo, que no peleamos en nuestras fuerzas humanas, sino en su poder, que todos pasamos momentos de pruebas, pero debemos mantenernos fieles, sabiendo que como nos anticipara Jesucristo, las aflicciones estarían presentes. Avanzar a pesar de haber fracasado, cambiando la perspectiva y tomando el fracaso como un trampolín y no como un podio. Cuando estamos en un trampolín, esta es la idea de saltar a algo mayor. En el podio es cuando uno ya se queda, y lo pensaba viendo los Juegos Olímpicos en estos días, bueno, que podamos avanzar tomando las cosas que nos suceden como para ir a algo más. ¿Tenemos alguno más? Ahí está. Rindiéndonos sin reservas, sin mirar atrás, sin retorno, entregando todo y sin nada que lamentar cuando vivimos, cuando caminamos en su voluntad. Este está como para una película de acción. Avanzar sin olvidar el camino transitado y lo que por medio del Espíritu Santo se nos habló de diversas maneras. Recuerden, esto de recuerden, hagan memoria. Y bueno, ahora vamos a seguir. Después de todo es la intro a los puntos que vamos a compartir hoy, que es 2 cosas que se requieren en este tiempo para avanzar y que se requieren de nosotros. Entendemos que el avanzar es algo que es un proceso integral, ¿no? Avanzamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como cuerpo, avanzamos en todas las cosas que emprendemos, ¿no? Porque somos seres integrales. En esto de avanzar y de ir construyendo el avance, yo pensaba, por ejemplo, en los niños, ¿no? Cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, tiene todas las posibilidades, salvo que haya alguna situación especial, tiene todas las posibilidades para después desarrollarse, ¿no? De manera motriz, por ejemplo, para caminar, o de manera cognitiva, por ejemplo, para tener pensamiento y memoria a corto plazo, a largo plazo. Son todas funciones que ya están en nosotros, pero que necesitan ser construidas y avanzar. Por ejemplo, el bebé recién nacido todavía no enfoca la mirada en un objetivo, pero después cuando crece sí lo hace. Primero empieza que gatea, después ya camina, después ya corre y ahí corren los papás también. Así que bueno, tenemos que entender esto de la construcción. Hay una situación en este primer punto, una circunstancia que nos narra la Biblia, que nos habla de meditar sobre nuestro andar, del autoexamen, que yo les invitaría a que si tenemos una máquina del tiempo nos vamos a ir bastante para atrás. ¿Quién no pensó, no? ¿Qué haría si tenía la máquina del tiempo? Nos vamos a ir a Ageo 1 y vamos a leer, nos vamos a posicionar en esta situación, en este tiempo, donde no usaban iPad ni nada. Y vamos a leer el capítulo 1. Dice, en el primer día del mes sexto, del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo para que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo,
diciendo, ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas mientras que esta casa está en ruinas? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco, comen, pero no se sacian, beben, pero no quedan satisfechos, se visten, pero no se abrigan, y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Seguimos leyendo un poquito más. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor, pero ustedes buscan mucho, hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llamé a la sequía sobre la tierra y los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de las manos, y creo que no le quedó nada, pobre. Estaban viviendo una situación complicada, ¿no? Si nos vamos a dónde está ocurriendo esto, era un momento donde ellos tenían que reconstruir, venían de estar en cautiverio, tenían que ponerse manos a la obra, reconstruir el templo, pero estaban como pachorra. No tenían el yogurísimo en esa época. Y bueno, hacía aproximadamente cuando asumió Darío, 16 años más o menos que no se hacía nada en el templo y Ageo fue enviado para despertarlos. Hay algunas frases que se repiten en todo este pasaje, que es, una de ellas se habrán dado cuenta, es donde les decía reflexionen, mediten. Después hablaba acerca de que las casas enmaderadas, ¿vieron? Yo busqué qué eran las casas enmaderadas. Y eran unas casas que tenían todas preparado cierto ornamento que era para gente que estaba con buen poder adquisitivo, era algo que era de estilo, era algo que no todo el mundo tenía, era muy refinado. Pero también nos dejan esta palabra para ver el contraste, ¿no? Como una cosa estaba tan en su cuidado tan perfecto y en la otra algo pasaba. Y en un momento dice que la gente del pueblo lo que le decía era que ellos decían que ese no era el tiempo para hacer esa obra. Sin embargo, bueno, Dios le envió a este profeta para decirles que sí. Y si tuviéramos que ponerle como en una versión de estas que cada vez nos van simplificando el lenguaje para entenderlo mejor, sería una versión como despierten. ¿Dónde está puesto su corazón? Sus fuerzas, sus recursos, sus expectativas, sus vidas. Un poco el mensaje era mediten y reflexionen, ¿no? En esto. Y la primera pregunta que se me venía mientras que reflexionaba en esto, ¿no? De que Dios les estaba requiriendo algo a ellos. Y si hoy nos preguntáramos también nosotros, ¿con qué hemos llenado estos últimos días, estos últimos tiempos, nuestro corazón, nuestros pensamientos? ¿Qué cosas estuvimos alimentando, ¿no? Cosas que nos distraen, que nos desenfocan. ¿Le hemos dado la atención a la palabra cuando el Espíritu nos hablaba o lo minimizamos? ¿Necesitamos el yogurísimo, tal vez? ¿Qué nos responderíamos? Seguramente cada uno de nosotros tendría una respuesta diferente, ¿no? Y encontraríamos que el Espíritu nos quiere mostrar cosas y asuntos que pueden ser sutiles o pueden ser muy evidentes, en los cuales nos quiere llevar a meditar en esta mañana y en estos días, ¿no? Hay un consejo que Pablo le daba a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 13:5, que lo tenemos ahí. Yo se los leo. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Así que vemos como que en el tiempo esto de examinarnos, ver cómo estamos caminando, ver cómo está siendo nuestro andar, si avanzamos, si nos estancamos, si nos distrajimos, es algo que en el tiempo el Señor lo tiene en cuenta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hace que no nos tomamos un tiempo? Y es una pregunta personal para cada uno de nosotros, ¿no? Para exponernos delante del Señor y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir, a ver, a reconocer las áreas que necesitan transformación en este tiempo, los pensamientos que necesitamos ser transformados, las emociones que nos gobiernan, en qué momento, las maneras de actuar frente a la vida, frente a los demás, cosas que podríamos estar atesorando como
Yo me imagino que en esa época tener una casa enmaderada era como hoy decirle te llevo, no sé, a un mega chalet con 5 piscinas, cancha para que... No, la cancha es para jugar, la pista de aterrizaje para el avión, para el helicóptero y lo que no se inventó ahora. Sería como algo así. Necesitamos pensarnos, necesitamos hacer algún ajuste en nuestra ruta, necesitamos alinearnos al camino. A veces pensamos que alguien que se aleja es alguien que está, no sé, en las drogas, pero hay tantas situaciones que a veces son sutiles y pequeñas. Yo siempre me maravillo cuando voy con alguien que maneja, ¿no? Y vas en las autopistas, ¿no? Es tan sencillo meter la pata en una autopista si no conoces. Le erraste por un cachito y te fuiste, tenés que pegar una vuelta gigante para volver a retomar. No es tan fácil. Me contaba, tengo familia que viene de Uruguay siempre y siempre esto de las autopistas, que allá ellos no tienen, me decía, esto es una locura. Dice, ¿cómo hacen para manejar acá? Bueno, así en nuestra vida espiritual también necesitamos ver por dónde vamos y si le pifiamos un cachito en la autopista, tratemos de dar vuelta. ¿De qué manera Dios quiere otra cosa, ¿no? ¿De qué manera Dios quiere que participemos en lo que Él está construyendo? A ver, hoy no nos va a llamar, quédense tranquilos que no vamos a llamar a nadie esta semana para que venga a pintar la iglesia ni nada de eso. No es que vamos a tirar al templo y lo vamos a volver a hacer, quédense tranquilos. Pero en esta época hablaba acerca de la iglesia del templo que estaban construyendo. Hoy ya hablamos diferente. La casa de Dios somos nosotros, Él nos habita. Pero en este tiempo Él también está construyendo algo. No es algo que podamos definir tan material como era el templo en ese momento, pero hay algo que Dios está construyendo y de lo que necesita que cada uno de nosotros participe de acuerdo a lo que Dios le ha dado para participar en esa construcción. Hay un versículo que está en 1 Corintios 3:10 que dice que también, hablando de examinar, ¿no? Y conectado a la construcción, dice que miremos cómo cada uno sobreedifica. Así que en esta mañana, que pueda ser una mañana y una semana en la que podamos meditar en todas estas cosas, ¿no? Necesitamos considerar cómo estamos avanzando en nuestro andar como hijos. Y bueno, continuando un poco con la historia del pueblo, que estaba un poco pachorra para reconstruir, fue un poco dura la palabra del Señor para ellos. Pero no nos quedemos ahí, porque después Dios viene con una palabra que es tremenda. Nos hablaba acerca de las cosas que Dios les decía a ellos que estuvieron retenidas, ¿no? Pero eran por causa de Dios, no era por causa de que el enemigo las retuvo, sino que eran cosas que dijo que Él había mantenido retenidas hasta que necesitaran ser soltadas cuando se pusieran en marcha. Así que en nuestras vidas y en todo lo que Dios está construyendo todavía hay mucho por soltarse, pero necesitamos ponernos en marcha. Es el tiempo que Dios determinó. Dios no tiene el calendario que tenemos nosotros, 2017, 2018, pero a modo de verlo de una manera más gráfica para nuestro entender, si hay algo que necesitamos entender en este tiempo es que estamos en otro tiempo. Ya no estamos en el 2017, estamos en el 2018 y así estamos en un tiempo diferente del Señor, como ellos también estaban en un tiempo diferente del Señor. Así que para ponernos más actualizados tendríamos que hacer una actualización de sistema. Nos tendríamos que resetear y actualizar el sistema y después, viste que cuando actualizas el sistema te anda todo bárbaro, ¿no? Todo lo que se te daba, el Word, el Excel, todas las funciones que quedan ahí, que van lentas, que te queda titilando, ahí vos lo actualizás y va todo en marcha. Así que este tiempo nos podamos actualizar, que el Señor mismo es quien lo hace. Necesitamos cobrar ánimo. El Señor les hablaba a ellos de que cobren ánimo, pero no un ánimo de ese que uno dice, uy, lo tengo que hacer. Imagínense a ellos, yo me imagino esa situación de, uy, lo tengo que hacer. No, pero a mí no me pidas que haga mezcla porque no me gusta. Discúlpame, con esta facha no me pidas que lleve el ladrillito. No, la arena me da alergia.
No quisiera haber escuchado la conversación que pudo haber habido en ese momento. Era para hacer una película. Pero, a ver, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No, la palabra lo que nos dice es que ellos cobraron ánimo. El ánimo no es una gana, bueno, tengo ganas hoy, sino que era un ánimo que viene del Espíritu. Pero es un ánimo que viene por entender para qué estoy llamado, por qué es importante la construcción, por qué fue importante en ese momento la reconstrucción del templo, por qué es importante que en esta mañana yo cobre el ánimo que viene del Espíritu, que me hace entender por qué yo estoy en una construcción que es divina, que podamos en esta mañana primeramente ver eso y después ese ánimo que en esta mañana el Señor nos imparte es un ánimo que viene del Espíritu, que es lo que nos hace sostenernos, lo que nos hace perseverar en la construcción de la que somos parte. Y también esto de saber que cada uno de nosotros es necesario en esa construcción. Así que damos gracias en esta mañana y que podamos entenderlo también y poder comenzar a caminar sobre eso. Que no vamos a avanzar por emociones, ni vamos a cobrar un ánimo emocional, ni vamos a hacer nada de eso. Va a ser algo espiritual que viene improntado en nosotros mismos, en nuestro ser espiritual. Bueno, ¿cómo terminó la historia? La historia parecía que cuando la lees, ¿viste? Era como que yo te contaba la otra vez, que leí así a dedomancia y un día te sale gusano de Jacob y dices, ¿esto me está hablando el Señor? Hay palabras que más valen en el Antiguo Testamento que no te la vengan a orar. Pero esta era bastante dura. Pero ¿cómo terminó la historia? Zorobabel, el sumo sacerdote y el pueblo fueron impactados e inquietados por lo que Dios habló y retomaron lo que se les había asignado. Y después le di unas palabras gloriosas que seguramente las has escuchado, que dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué de Josadac y al resto del pueblo, o sea, a todos. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra. Manos a la obra que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y miren esto que es tremendo. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Y en ustedes y en nosotros hoy, el esplendor será mayor. Yo le daría un aplauso al Señor. No sé. Miren, si hacemos la seguidilla de cómo venía, fue tremendo. El Señor les hizo cobrar ánimo. Parece como, yo cuando leí se le pregunta, ¿te acordás? Como diciéndole, ¿te acordás de cómo era antes? ¿Vos te acordás cómo era antes? ¿No te parece que ahora es el doble de mejor? Es porque el esplendor es mayor. Llegamos hasta acá, hasta este tiempo en el que estamos viviendo en el Señor, no para retroceder, llegamos para hacer una mejor expresión de su esplendor, llegamos para una mejor construcción, llegamos para mostrar de una manera mejor el poder de Dios actuando a través de nosotros. Para eso estamos en este tiempo. Pero necesitamos la perspectiva, la visión correcta y el ánimo que proviene de Dios y que en este día el Señor nos lo impronta. Es una mañana que Dios nos desafía también, porque nos pregunta, en esa época les preguntó, ¿recuerdan? Y a nosotros nos está preguntando, ¿cuento con ustedes para lo que quiero construir? Se trata de nosotros haciendo activamente su voluntad, pero con entendimiento. Así que bueno, después cuando medites en esta semana, vas a tener bastante tarea en el Señor. Pero que podamos avanzar de esta manera. Y tenemos un segundo punto. Así que lo primero que decíamos que necesitamos y que para avanzar y que Dios requiere de nosotros es ponernos a meditar en nuestros caminos, ponernos manos a la obra, alineados con el diseño y decir, como decía en la palabra, heme aquí estoy, estoy trabadísima. Heme aquí estoy. El punto 2 es
que requiere perseverar en lo que los hijos de Dios que avanzaron perseveraban. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, pero vamos a ir a donde podemos sacar un montón de cosas súper ricas que de las que el Señor nos viene ya hablando. Fue tremendo cómo nos ministró la semana pasada, como hoy, mientras que también Poli nos hablaba. Perseverar en lo que perseveraban los hijos de Dios. Tenemos el capítulo en Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La parte del partimiento del pan, recuerden en el fondo, después el buffet, pueden hacer el partimiento de las tartas. Los veo muy serios, están muy serios, quédense tranquilos, no nos va a caer el fuego consumidor. La doctrina de los apóstoles, dice que esto era lo primero en lo que perseveraban. Esto tenía que ver con la enseñanza, con todo aquello que ellos habían ido recibiendo de parte de Jesús y de otras enseñanzas, ¿no? Miren este versículo es magistral. El Salmo 119, 105, 130. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Está medio oscuro el camino? ¿Está medio difícil las decisiones que tenés que tomar? ¿Está medio complicado la situación? Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Vayamos a la palabra, a una revelación del Espíritu. Que el Espíritu nos hable y se nos va a alumbrar. La exposición de tus palabras nos da luz y entendimiento al sencillo. Porque en ti está la fuente de vida y en tu luz podemos ver la luz. Necesitamos no descuidar la palabra, necesitamos ir a ella para que también mientras que somos improntados, leemos, aprendemos, el Espíritu trabaja en nosotros. El segundo punto es que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Esto nos hablaba de una vida de cuerpo, de compartir, del afecto fraternal. A veces es como que cuando decís hermano, no somos realmente plenamente conscientes de lo que estamos diciendo cuando decimos hermano. Hay algunos que somos como yo, hijos únicos, así que esto de hermano, somos hermanos espirituales, el hermano de todos los días, no. Otros estamos reacostumbrados, tenemos muchos hermanos. Y una de las cosas que me acuerdo cuando recién conocí al Señor era llegar y que te digan hermano. Claro, para mí era algo totalmente nuevo que te digan hermano. Nunca nadie me había dicho hermana. Pero que cobre joya. Tenía un montón de hermanos, ya estaban casi todos más grandes, así que buenísimo. Pero fue una experiencia para mí maravillosa, decir, hermano, qué lindo, esto es algo que nunca experimenté. Pero a veces como que se devalúa el uso de la palabra, pero que en este tiempo podamos entender realmente lo que es ser hermanos en Cristo. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de la vida de cuerpo, de esto de la comunión unos con otros, el partimiento del pan, para que en esta semana podamos estar preguntándonos y desafiándonos a caminar de esta manera. Porque de esta manera, si hubiera, yo diría como algunos, el protocolo para tal cosa, el protocolo, no sé, para el incendio, el protocolo para tal operación administrativa. Este sería como el protocolo para avanzar correctamente en una familia en Cristo. Efesios vamos a leer varios. En capítulo 4 vamos a ir leyendo algunos. Y, a ver, acá tenemos algunas cosas importantes. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Bueno, no nos queda ahí. Nos dice, con toda humildad y mansedumbre. Yo creo que esto ya teníamos para toda la semana. Con toda paciencia, 15 días por lo menos. Soportándose los unos a los otros en el amor. Si alguien vino recién, no se vaya, por favor. Procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 cosas tremendas. Y sigue diciendo en el mismo pasaje, hay un solo cuerpo, un solo espíritu.
así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Yo cuando lo leí dije, es clave como el Señor pone palabras cuando quiere que entendamos algo, porque fue muy clave que en este pasaje nos diga tantas veces que hay uno, un espíritu, un cuerpo, Nos está hablando de una unidad tremenda. Y dice que a través de todos y en todos. ¿Podés ver en el hermano que tenés al lado el mismo espíritu, la misma unidad, el mismo llamamiento, la misma esperanza? Yo espero que sí. Y si no lo estás viendo, comenzamos a verlo. Uno solo no puede mantener la unidad de algo. ¿Cómo hacemos para que uno solo mantenga la unidad de algo? Es como medio imposible, ¿no? Es como querer hacer andar un auto con una rueda sola. Solo en Hollywood podría pasar algo así. Por eso Dios nos habla de uno, pero la unidad la mantenemos nosotros. Él la dio, el vínculo de unidad. Pero la unidad la mantenemos nosotros. ¿De qué manera? Siendo uno, en un mismo espíritu, en todo lo que nos decía este pasaje. Así que la unidad está, hay que mantenerla y hay que procurarla. Vamos con el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo. ¿Quién? Crezcamos, dice, todos, plural. En todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. ¿Qué nos dice? Cada uno de lo que Dios le dio al otro. Cada uno y de esa manera vamos a edificarnos los unos a los otros en amor para crecer. Por lo tanto, en el versículo 25, dejando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo porque somos los miembros los unos de los otros. ¿Qué es hablar la verdad? Hablar es la verdad, es decir que no te miento. Eso es una parte. Pero hablar la verdad significa que nos hablemos y nos expresemos como alguien que conoce a Cristo y que vive en Cristo. Que vive en la realidad de Cristo. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que los oyen. Esto es maravilloso. ¿Pensaste en lo que decís impartiendo gracia a los que te están escuchando? ¿Pensás que cada cosa que vos digas en tu entorno imparte o no gracia al que te oye? Imagínate en tu casa, si cada vez que estás en una interacción con tu familia o en tu trabajo o entre los hermanos, cada uno de nosotros sea consciente de que con aquello que hablemos vamos a impartir o no gracia. Impartamos gracia. Que el Señor nos ayude a meditar para darnos cuenta y que cada cosa, cada interacción, cada palabra, cada gesto, a veces hay gestos que imparten gracia. Hay abrazos que imparten gracia. Hay una mirada que puede impartir gracia. Hay tantas cosas, tanta riqueza. Hay tanta riqueza en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros que forma parte del cuerpo, que por el Espíritu podamos ver esa riqueza, porque nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de la riqueza que tiene cada uno de ustedes. Nosotros entre nosotros nos necesitamos. No menospreciemos esa gracia que hay depositada en cada uno, sino que compartámosla los unos a los otros. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnias, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándose como Dios también los perdonó a ustedes. Bueno, acá hay más tarea, hay que perdonar. Si nos sabemos perdonados por Dios, ¿cómo no perdonar al resto? ¿Cómo no perdonar a alguien? A veces pareciera como que cuando hablas con alguien o en algunos casos es como
lo imperdonable, ¿no? Lo imperdonable. Tantas veces por ahí escuchamos a alguien que diga lo imperdonable. La realidad es que si Dios nos perdonó a nosotros lo imperdonable, ¿cómo no vamos a perdonar al otro? 1 Corintios 12, 13. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esta semana nos compartían en el equipo, Mariela nos compartía un versículo que lo quise incluir porque la verdad es que con eso solo ya tenés para que el Señor te ministre toda la semana. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Queremos mostrar al Señor? Mostremos esta vida de vínculo entre nosotros. Mostremos este amor. Aprendamos a no darnos con un caño. Sí, ayudémonos. Tantas veces necesitamos ser ayudados porque nos estamos saliendo de la autopista, pero hagámoslo en amor. El que ayuda, ayuda en amor, y el que recibe, reciba en amor, y que sea en amor para demostrar que Dios permanece a nosotros. Que salga palabra de esta que hablábamos recién, que imparte gracia. Imagínense que si nos matamos en público, ¿viste cuando los papás a veces retan al nene? Situación incómoda cuando retan a un nene o lo maltratan en público, vos te sentís como impotente, ¿no? Y decís, oh, y obviamente muchas veces no podés hacer nada, te la tenés que bancar. Ahora, entre nosotros no podemos tener esta misma actitud. Corrijámonos en amor, ayudémonos, pero también seamos precavidos, no nos andemos exponiendo de una manera que no glorifica el cuerpo de Cristo. Entonces, meditemos nuestros caminos, meditemos lo que impartimos por Facebook, lo que impartimos en los lugares donde dice que hay una nube de testigos que nos ve, ¿no? Seamos conscientes de eso también. Manifestemos lo que agrada a Dios y lo que hace que otros cuando vean digan, quiero eso. Y lo otro, bueno, manejémoslo de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Amén. Así que esta semana a impartir palabras de gracia. Y el tercer punto en el que avanzaban ellos era en las oraciones. Dice que oraban, y a veces nos preguntamos qué orar, ¿no? Y cuando vos recién conoces al Señor, esto de qué orar es como un mundo nuevo. No sabés qué vas a hacer. ¿Qué oro? ¿Por dónde empiezo? Denme en el protocolo de oración. ¿Por dónde arranco? ¿Qué le digo? No tengo las palabras. Me acuerdo cuando recién conocí al Señor, en la iglesia en la que yo me congregaba, había un hombre de oración tremenda que se le decían Carlitos. Carlitos era grande, era un hombre ya de más de 50. Pero viste, el rumor pasillo era, ojo con Carlitos. Mirá que si vos estás orando o estás en la reunión y viene Carlitos, es como que te saca una foto, ¿eh? Es como que te sabe todos los pecados, todo, ¿eh? Y en mi afán de que yo quería crecer, yo dije, wow, bueno, Señor, a ver, si yo no veo algo, quiero seguir avanzando. Tengo que ir a lo de Carlitos. Así que bueno, ir a lo de Carlitos un poco también era ir al muere. Porque no sabías, ¿viste? Lo que te decían era que era como que te iba a sacar la placa. Allá fuimos, me invitaron. Carlitos era un hombre de oración tremendo que tenía una casa de oración en su casa, en una peluquería. Y cuando cerraba la peluquería, él tenía como ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron, tenés que ir al grupo de Carlitos. Dije, bueno, me fui media así, les digo la verdad, ¿eh? Oré todo, y dije, Señor, que no quede nada por acá, no quiero que... Así fui. Bueno, fui al grupo de Carlitos, dije, bueno, ahora Carlitos me va a decir algo me va a mostrar, algo el Señor le va a decir. Bueno, casi me bajo antes del colectivo del chucho que tenía, les cuento. Y cuando llegó, estaba ahí con la peluquería y dice, bueno, éramos varios hermanos que íbamos llegando a la peluquería. Bueno, esperen un poquito, ya voy a cerrar. Y yo decía, bueno, mejor me voy despacito. Y cerró la peluquería y dijo, bueno, bienvenidos hermanos. Yo estaba esperando que me diga algo así como, tipo como en la Biblia. Y dice el Señor. Pero el Señor lo que hizo
el señor Carlitos empezó a abrir un baúlcito que tenía y sacó un montón de almohadoncitos. Yo dije, ¿y esto? Yo me había ido toda de taco, todo. Tenía que estar presentable por las dudas, por lo menos. Y nos dio un almohadoncito y dijo, bueno, vayan poniéndose alrededor de cada una de las sillas de la peluquería ahí, se arrodillan en el almohadoncito, pónganse a orar. Y yo dije, ¿qué? Yo vine para que él me diga algo, no para que me ponga a mí a orar. Y entre esa lucha que tenía y todo, ¿saben qué? Ese día el Señor me hizo entender el poder de la oración con las palabras que vos tengas, de la manera que sea. Yo no sabía ni por dónde iba a empezar. Lo único que pude orar y me recuerdo era, Señor, mostrame lo que tenga que ver. Y mientras tanto pispeaba si venía Carlitos. Y la verdad que esa tarde fue gloriosa porque Carlitos ya ni me acuerdo si me dijo algo o no, pero el Señor me marcó porque me hizo vivir lo que significa estar orando unánimes, porque éramos varios. Y en esa oración unánime, el Señor se manifestó, el Señor me habló de la manera que yo lo entendía, que ya me olvidé de Carlitos y me empecé a centrar en el Señor. Y pude disfrutar de lo glorioso que es la oración y la oración como cuerpo y Dios mismo hablándonos de una manera que cada uno lo entienda. Así que yo te quiero alentar, aunque no tengas a Carlitos ni al almohadoncito, a que puedas vivir este tiempo de oración en lo personal y también corporativo. Así que tengamos en cuenta la próxima vez que nos juntemos a orar todos juntos. Yo recordaba esto la semana pasada y decía, ¿cómo el Señor hace como quiere, no? Porque la verdad es que el Señor la semana pasada nos hizo esto que hoy estamos charlando, vivirlo, palparlo, estar orando juntos, estar orando unánimes. Entonces que no se pierda. Y si acaso no sabes por dónde empezar, volvete a la prédica de atrás de Adri que decía, enfócame, quiero madurar y hacer tu voluntad. Y en todo eso algo el Señor te va a hablar. Si quieren subir los músicos, no hay problema. ¿Qué te quiero compartir en esta mañana? 2 cosas. Y las 2 cosas que les hablábamos, las 2 requieren algo de nosotros. De nosotros. Es tiempo de que algo nosotros comencemos a accionar. Avanzar, la única manera de avanzar estáticamente es si te subís a un avión, que el avión va y vos vas arriba y no haces nada. Pero avanzar en el Señor significa que yo tengo que accionar, que tengo que avanzar. Y en estas 2 cosas, una era meditar sobre mi camino, alinearme, ponerme en acción. Y la otra es comenzar a vivir esta vida de cuerpo y esta vida en lo personal. Ese versículo es muy cortito, pero es tan rico que yo te invito a que lo puedas seguir meditando en tu casa porque algo más el Señor nos va a hablar en esta semana. Algo más va a pasar cuando te pongas a orar. Y tal vez estás en una situación en la que decís, no tengo ganas de orar, lo único que me sale delante del Señor es ponerme a llorar. Bueno, el Señor entiende tu lenguaje. También responde al clamor de tu espíritu, responde a lo que está saliendo de tu vida, de tu espíritu, aunque no lo digas en palabras. A veces uno tiene miedo de orar como con palabras incorrectas. Pero orando en el Espíritu, porque tenemos un mismo Espíritu, nuestros espíritus con el Espíritu del Señor son uno, se entiende y nos hace entender. Así que en esta semana, si tu vida de oración necesita el yogurísimo, anda a buscarlo, no te lo pierdas. Y también poder avanzar y crecer en esto que el Señor nos está hablando en este tiempo, ¿no? Que es la vida de cuerpo. Yo sé que leímos muchos pasajes, leímos muchos versículos, los vamos a estar compartiendo para que en los grupos lo podamos charlar. No es un tema que lo vamos a agotar en una semana, pero que en nuestro espíritu, en nuestro corazón y manifestado en nuestras actitudes y en nuestra manera de caminar, cada día podamos expresar más y más esa vida de cuerpo, podamos disfrutarnos más y más los unos a los otros, pudiendo ver qué es lo que tiene el otro, porque ¿cómo puedo yo disfrutar de alguien si no lo conozco? A veces no nos conocemos, pero somos un mismo cuerpo, conozcámonos, disfrutemos, reconozcamos lo que el Señor ha puesto en cada uno. Nos vamos a sorprender un montón,
Te vas a sorprender al descubrir lo que Dios ha puesto en tu vida, la gracia que Dios ha puesto en tu vida para compartir a los demás. Señor, que en esta mañana podamos crecer en estas cosas. Señor, y oramos también para que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos muestre a cada uno qué es lo que hay en nosotros para poder aportar a la construcción de lo que vos querés para este tiempo. Señor, en esta mañana tal vez haya personas que dicen, no, yo no tengo nada para aportar. Estoy tan destruido que no puedo ni levantar el balde para construir nada. Pero en esta mañana declaramos que así como Dios reconstruyó y restauró ese templo y hubo un esplendor mayor, Señor, declaramos eso sobre la vida de aquellos que en esta mañana dicen que no tienen nada para impartir de gracia. Señor, declaramos que las vidas que en esta mañana están en ruinas, Señor, se levantan a un esplendor mayor, Señor. Señor, un esplendor mayor en la vida de cada uno, en el cuerpo, en esta casa, Señor. Señor, declaramos un esplendor mayor, porque no tiene que ver con nosotros, Señor, tiene que ver con vos, tiene que ver con tu deseo eterno. Señor, tiene que ver con lo que vos querés para este tiempo, Señor. No tiene que ver, Señor, con nosotros, aunque somos partícipes. Señor, y en esta mañana nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo, Señor, nos sumamos para trabajar y servirte. Señor, que podamos recuperar ese deseo. Señor, en esta mañana declaramos ese ánimo divino en nosotros, Señor. No declaramos un ánimo emocional, sino que somos en esta mañana improntados por tu Espíritu, despertándonos, haciéndonos ver, Señor, en qué podemos colaborar para hacerlo con alegría y a través de eso poder verte a vos, poder conocer al hermano, poder ver lo glorioso que es ser parte de tu cuerpo, Señor, lo glorioso que es ser parte de construcción, Señor, lo glorioso que es el privilegio que nos das. Señor, en esta mañana nos despojamos de todo impedimento, ya sea cansancio físico, cansancio espiritual, Señor, el no ver lo que tengo, Señor, el no ver lo que me has dado para construir, el pensamiento de lo que yo tengo para construir es poco, es mucho lo que tiene cada uno, es mucho, que en esta mañana tu Espíritu nos revele, Señor, cuánto, qué, de qué manera.